Efesios capítulo 5, tenemos en consideración el versículo número 14. Dice el versículo 14. Por lo cual, o en conclusión, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si ustedes observan el versículo 14, tiene dos imperativos. El primero es despiértate y el segundo es levántate. Son dos órdenes, no son dos opciones. Y en ese sentido, cuando nosotros lo leemos en español, como que pierde la forma al no terminar en una D. Debería haberse traducido para nuestro entendimiento común hoy en día, es despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Realmente ese es el sentido del texto. ¿Se acuerdan ustedes cuando en alguna ocasión Jesús estaba encarnado y estaba frente a la tumba de Lázaro, el hijo? Dice el escritor, dice Juan, dice, y Jesús gritó fuerte, Lázaro, ven fuera. Ese es el sentido del texto acá, ¿sí? Despiértate. Si ustedes observan, el versículo 14 tiene explícito dos cosas, el despiértate y el levántate, pero tiene tácito algo, y es el puente que una tanto el despiértate como el levántate, la fe. La fe es supremamente clave, y recordemos que la fe pertenece al área de lo que técnicamente se llama la aplicación de la redención. No la redención consumada, sino la redención aplicada. En ese sentido, el creyente es despertado en su fe. ¿Y cómo una persona creyente es despertada en su fe? Cuando su fe es renovada y es aumentada. Ahí el creyente es despertado. Mientras que el creyente, su fe no sea renovada y su fe no sea aumentada, no puede decir que él ha despertado. Para que yo pueda realmente decir que estoy despierto, es porque mi fe es renovada. Y para entender la parte renovada, es como cuando la serpiente muda de piel. Eso es renovarse la fe. Entonces, ¿qué cosas o qué capas de mi fe estoy yo dejando y cómo se nota y se reverdece esa fe? Y segundo, mi fe es aumentada. ¿Se acuerdan ustedes de los apóstoles cuando estaban en el mar y les faltó la fe? Y dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ahí podemos decir que es precisamente cuando el creyente está despierto, cuando se aumenta la fe. ¿Cómo puede una persona aumentar la fe? La fe se aumenta mediante los medios de gracia. El escuchar la palabra, el obedecer la palabra, el predicar la palabra, el asistir a una iglesia donde se predica la palabra, y donde se predica la palabra, pues se debe cantar la palabra, se debe ser alimentado por la palabra, es decir, los sacramentos. Es así de la única forma que una persona que tiene fe, su fe puede ser aumentada. De resto, la fe no puede aumentar genuinamente. La persona puede creer que su fe está aumentando, pero otra cosa es que realmente la fe aumente. La segunda característica que nos dice el versículo es, levántate de los muertos. Ese levantarse tiene que ver con qué clase de cristianos. Los incrédulos. Los cristianos incrédulos en las iglesias. En el caso de ellos tienen fe, ¿sí o no? Es esa clase de fe que Santiago llama una fe muerta. Entonces, ¿en qué momento una persona que es incrédula en una iglesia puede esa persona experimentar el hecho de que ella resucita? En el momento en que Dios le quita esa fe muerta y le da una fe viva. Porque recordemos que la fe es el resultado del esfuerzo humano o la fe es el regalo de Dios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo una persona puede llegar a obtener precisamente la fe de Dios? La única forma es, como Pablo dijo, la fe viene por y el oír. Es la única forma que nosotros podemos decir que una persona puede llegar a ser realmente creyente. La fe y el carácter cristiano. Entonces, el primer punto es las expectativas de la fe. De esta manera quiero que miremos por un momento Juan capítulo 11, versículo 3. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ustedes notan esa expresión. Es una expresión muy sencilla. Es el que amas. No es cualquier personaje, Señor Jesús. ¿Quién es? El que amas. El que tú has compartido con él. El que tú lo has escuchado. Y este Lázaro no es el Lázaro que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. No. Este es otro Lázaro. Este Lázaro sí tenía familia. El otro Lázaro era simplemente un mendigo.
pero era un mendigo creyente. Este Lázaro no era un mendigo creyente, era un hombre de familia y que también era creyente. Algunos de esos mendigos que vemos mendigando monedas en los buses o en la calle, algunos de ellos van a ser creyentes y algunos de ellos los vamos a ver en la presencia del Señor. Y aclaro eso porque precisamente como cristianos muchas veces a nosotros nos falta algo que le sobra al Señor y es el amor. A veces nosotros no tenemos paciencia con ese tipo de personas, es incómodo, pero realmente tenemos que entender que ahí también el Señor tiene su pueblo. El texto dice acá por eso, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Si usted observa la forma como se expresan estas hermanas al Señor Jesús, es de una manera afectiva. Ellos están apelando a la parte afectiva o al corazón del Señor Jesús. El Señor Jesús no es cualquier persona, es el que tú amas, es el que ha disfrutado de tu amor, el que ha estado ahí. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Juan? ¿Cómo vemos al apóstol Juan cuando estaban compartiendo la última cena? ¿Cómo estaba él? Al lado del pecho del Señor Jesús. Eso es el que amas, ¿sí? O sea, era una persona llegada a su corazón. Ese tipo de persona era Lázaro acá. Era una persona llegada al corazón de Dios. Yo le pregunto, ¿usted cómo es? ¿Usted es llegado al corazón de Dios? ¿Se acuerdan ustedes cuando la Escritura nos presenta a Abraham y lo llama como amigo de Dios? Para yo crear una amistad con alguien se necesita de pasar ¿qué? Tiempo con esa persona. ¿Cuánto tiempo hemos pasado con el Señor esta semana? Y esta expresión es muy hermosa porque si ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesús resucita, está a puerta ya de la ascensión, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? O sea, no es cualquier expresión. Yo pregunto, ¿esta semana yo disfruté del amor de Dios realmente? ¿Y cómo lo disfruté? No, pues yo me siento bien, yo puse tal música, sí. ¿Cuánto tiempo pasé yo con el Señor? Con mi amigo. ¿Cuánto tiempo paso yo con el televisor? ¿Cuánto tiempo paso yo con una emisora? ¿Cuánto tiempo paso yo con el Señor? Escuchándolo y de rodillas. ¿Cuánto tiempo paso? Porque si yo no paso tiempo con el Señor, yo realmente puedo decir, ¿me amas? Y esa pregunta que el Señor me hace, ¿yo qué podría responder? Y tendríamos que tal vez como Pedro esperar que cante el gallo 3 veces y negar al Señor. Entonces en ese sentido, nosotros tenemos que realmente confesar nuestra condición, nuestra necesidad de Cristo y ante eso entender realmente cuáles son nuestras expectativas de Dios para nosotros, para nuestra familia. En ese sentido, hermanos, cuando ellas expresan así este enfermo, es porque ellas estaban esperando que el Señor les hiciera el milagrito. ¿Cuántas cosas y cuántas peticiones están en mi agenda pendientes en la lista de respuestas del Señor? ¿Usted anota sus oraciones? ¿Usted lleva un registro de su vida de oración? ¿O usted simplemente ora y ya? Y listo, se acabó. Y si me contestó bien y si no también. Uno de los hombres más grandes en oración, que era George Mueller, dice que tenía su cuaderno de oración precisamente. Yo le pregunto, ¿usted tiene su cuaderno de oración? Y yo lo dividía en 3. Acá colocaba la fecha en la cual empezaba a orar por eso, acá los motivos de oración y acá la fecha de la respuesta a esa oración. ¿Tiene usted esa clase de cuaderno? Si no, es bueno que lo tenga, porque hablamos de una vida de piedad. Y una vida de piedad es eso, una vida de oración. Porque nos acordamos de hacerle reclamos al Señor, reclamar sus promesas, pero no nos acordamos realmente de pasar tiempo con el Señor. ¿Cuántas veces en esta semana tuvimos tiempo de estar con el Señor? ¿Y realmente estuvimos con el Señor? No queremos estar con el Señor. Le sacamos el cuerpo. ¿Es duro o no es duro? ¿Es difícil estar con el Señor? Siempre hay una excusa. Y nuestro corazón es malo, es frío. Entonces, en ese sentido es que realmente nosotros entendamos lo que el Señor quiere para nosotros. Recordemos que las llagas de Job fueron por días, o más bien fueron semanas, tal vez meses y quizás años. Porque ese sufrimiento no fue, no, eso, nosotros leemos esos 40 capítulos y decimos, no, eso fue 6 meses nomás. No, fueron muchas cosas las que pasaron ahí en la vida de esa persona.
¿Cuántos problemas, hermano, nosotros tenemos? Y muchas veces nosotros vamos en oración diciendo al Señor, Señor, mira, el que te ama está acá, como queriendo ahí manipular al Señor. Y yo pregunto, ¿el Señor sabe que yo lo amo o no? ¿Para qué le digo así? Entonces, en ese sentido es que Dios nos dé precisamente la gracia para poder entender con paciencia los propósitos de Dios. Si ustedes se acuerdan, las persecuciones del apóstol Pablo duraron semanas, días, ocasionalmente le ocurrió eso, casi no. Realmente él si tenía que hablar era de sus títulos o realmente tenía que hablar acerca de los azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en ciencia, en longanimidad, en bondad, sus sufrimientos, con inclusive hasta con falsos hermanos. ¿Y cómo murió el apóstol? ¿Rodeado de todos sus santos discípulos? ¿O cómo murió? Solo. ¿Como quién? Como el Señor. ¿A usted le gustaría morir solo? ¿A quién le gustaría morir rodeado de personas? A todos nos gustaría así. Pero mire cómo murieron estos santos grandes hombres de Dios. Pero en su momento el apóstol, eso fue durísimo para él. Imagínese que usted discipula a tantas personas y cuando usted espera, después de haber sembrado tanto, ¿usted qué espera? Ver la cosecha. Y usted espera la cosecha y disfruta la cosecha. Y cuando espera ya ese momento de la cosecha, no hay nada. Eso es duro. Eso es traumático. Uno dice, ¿y qué hice? En ese sentido, hermanos, es que nosotros entendamos que realmente la vida cristiana es fácil llevarla, vivirla realmente la verdadera vida cristiana. Y en ese sentido es las expectativas que yo tengo cuáles son de mi vida cristiana. Yo pregunto, ¿qué otro hombre de oración derramó lágrimas por las almas? Y la Biblia nos habla enfáticamente y claramente de él y de su vida de oración y de sus lágrimas. Alguien que lloró por usted, por su alma. Eso es algo muy particular. Y era un pastor, Jesucristo. ¿Y dónde está el texto? Dice un escritor anónimo del Nuevo Testamento, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran gritería. La palabra ahí en español para que entendamos es gritería. Y lágrimas, con grandes lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue herido a causa de su temor reverente. Pero cuando le dicen a Buster que ser pastor es fácil, Buster ¿qué responde? Dice, si fuera fácil, me gustaría que usted supiera lo que es agonizar con Dios. Yo le pregunto, ¿cómo va su vida de oración? Mire, hermanos, nosotros somos de una tradición reformada, ¿sí? Y tenemos la fama de poco de emociones, pero es una fama mal ganada. Realmente el verdadero reformado tiene que tener un corazón que arde. Y en ese sentido, no hay otro lugar donde uno logre encender la mecha. ¿Dónde logra uno encender la mecha? En la oración. Si no hay oración, no se enciende la mecha. Por eso cuando tú estás apagado y dices, prendamos el equipo para que me levante, y me lleve allá a las alturas, eso es un fuego artificial. La mecha se prende, ¿es en dónde? En el altar. Entonces, y tú no logras prender la mecha, sino cuando estás ahí con el Señor. Y en ese sentido, es fácil agonizar en oración. Aquí hemos mencionado a personajes como Jonathan Edwards. Él sabía lo que era agonizar en oración. David Brainerd sabía lo que era agonizar en oración. Henry Scougal sabía lo que era agonizar en oración. Inclusive Brainerd y Scougal no tuvieron más de 30 años o 32. Yo le pregunto, ¿ustedes esta semana agonizaron en oración? ¿Saben lo que es eso? El apóstol dice que los ha engendrado como la madre engendra hijos. Una madre, ¿cómo engendra hijos? ¿Y cómo es tener un dolor? ¿Sabe lo que es agonizar en oración? Vuelvo y le pregunto. Porque vuelvo y digo, o sea, una cosa es que nosotros oremos, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, amén, ya, se acabó. Pero otra cosa es agonizar en oración. Es otro tipo de vida cristiana. Porque podemos tener dos condiciones. O de pronto estamos contentos con las cosas que el Señor tiene y nos da, o de pronto estamos con ¿qué? Autolástima. Entonces yo sufro, yo esto, yo lo otro, y tengo compasión de mí. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús en ese sentido? ¿Qué le dijo? Señor, nunca
esto te acontezca. Y él miró hacia Cristo, hacia la carne de Cristo, y prefería cuidar la carne de Cristo que realmente el cuidado de Dios sobre su vida. ¿Qué era más importante, cuidar la carne de Cristo o el cuidado de Cristo sobre la vida y el alma del apóstol Pedro? Pero nosotros no lo vemos así. Entonces, en ese sentido, hermanos, que Dios nos dé la gracia para que en lugar de tener autolástima y en vez de estar mirándonos a nosotros mismos, que nosotros sufrimos, que pobrecito yo, que no sé qué, estemos mirando a quién y puesto los ojos en quién. En Jesús, en la cruz de Jesús. Esta semana usted recibió noticias catastróficas que derrumbaron su fe, que lo desanimaron. ¿A dónde tiene que mirar? A mí. Es que pobrecito yo, es que yo esto, es que yo aquello, es que no sé qué. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allá. Y cuando usted sienta lástima, mire todo lo que le hicieron a él. A ver si usted puede decir, tengo lástima de mí. O más bien va a sentir lástima de él. Entonces, en ese sentido, hermanos, es que nosotros debemos poner los ojos donde debemos tenerlos. Eso es lo que quería mencionar con respecto a las expectativas de nuestra fe. ¿Cuáles son las expectativas? Para mí, mi familia, para este año. Ahora, como segundo punto es la firmeza de la fe. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que decía el apóstol. Miremos por favor 1 Corintios capítulo 15. La firmeza de la fe, recuerden, porque la fe es supremamente clave en el carácter cristiano. Dice allí el apóstol, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sí ve? Ahí está hablando lo que Santiago llama una fe muerta. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una fe histórica, una fe fehaciente, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ese versículo 14 es clave para que nosotros lo entendamos dentro de lo que hablamos de la firmeza de la fe. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aquí hay algo que nos hace realmente estremecer y que nos lleva a las raíces de las cosas. Si Cristo no resucitó, esto es una afirmación a nivel general, ¿sí? Porque también no solamente esto es una causa para decir que la predicación es vana y que la fe es vana. Porque otras cosas la predicación es vana y la fe es vana. Si yo desde el púlpito me pongo a predicar que Cristo no es Dios, esa es otra afirmación. Aquí el apóstol dice, si Cristo no resucitó, esa predicación eso no sirve para nada. Y segundo, lo que ustedes están creyendo, eso es cuento chim. ¿Eso para qué? Eso no pierdan el tiempo ahí. Si Cristo no resucitó, si Cristo no es Dios, según el apóstol Juan en 1 de Juan, entonces podemos decir también, este tipo de predicación es vana. Y esa clase de fe es vana. Es decir que hay cosas acá que nos muestra el Señor donde realmente nosotros tenemos que tener en claro la firmeza de nuestra fe. Pero hay otras cosas en las cuales el apóstol entra y pelea. Y en lugar de él, digamos, ganar todo el terreno, él dice, no, pues voy a ceder un poquito, nos toca, pero no vamos a ceder todo.
¿Sí? Miremos Filipenses por ello. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han ocurrido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Allá habla de progreso, pero eso nada que ver con el progresismo moderno. Listo. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, si notan ustedes, yo no noto allí el apóstol dándose golpes de pecho diciendo, hermano, es que yo soy de malas, es que, mire, yo he predicado cuántas cosas he hecho por el Señor y termino mis días ¿dónde? En una cárcel allá. Ustedes ven que el apóstol se rasga las vestiduras diciendo, si yo soy de malas, hermano. No. ¿El apóstol tenía autolástima como muchas veces nos pasa a nosotros? No. Él tenía sus ojos puestos ¿dónde? Arriba. En las cosas de arriba, como le dicen los colosenses. Y recuerden que las cartas más gloriosas que él escribió, ¿dónde las escribió? Por eso, hermanos, es que nosotros no sabemos con qué propósito el Señor lo ha puesto usted en esa condición que lo ha puesto. Pero mire que esa condición, en general, para la iglesia de Cristo causa algo. Y espero que esa cosa que causa sea el hecho de que cobren ánimo en eso los hermanos. Versículo 15. Miren lo que pasaba aquí en la iglesia hace 2000 años atrás. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Miren esa motivación. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, es decir, para pelear, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones. Y miren los otros cómo lo predicaban. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Mire la respuesta del apóstol. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, noten ustedes cómo la sabiduría divina para poder cómo servirle al reino de Cristo, que es tan diverso. En un sector del cristianismo, el apóstol dice, ese tipo de predicación y ese tipo de fe, ¿qué es? Es vana. Ahí no hay nada, no pierda el tiempo. Y le dice al otro sector de la iglesia, le dice, hombre, los unos acaban a predicar herejías, los otros están más cerca de la verdad. Bueno, los unos hacen una cosa, los otros hacen la otra, pero algo se está haciendo, se está extendiendo el reino. ¿Listo? Y eso le consuela al apóstol. En ese sentido, hermanos, es que hablamos de precisamente la firmeza de la fe. Cuando tú estás construyendo una casa, tienes que tener en claro de que si los fundamentos no están sólidos, la casa se cae porque se cae. Lo clave es empezar. Se demora, toma más trabajo, casi no se ve al principio, pero ¿qué es lo clave? Los fundamentos, la estructura. De entre todos los grupos, el apóstol también dijo en algún momento, yo sé a quién he creído. Y aparte de eso, Jesús también lo dijo, ustedes adoran lo que no saben. ¿Y nosotros qué? Adoramos lo que sabemos. Y no, él no dijo, ustedes adoran lo que no saben y los otros adoran lo que saben. No, él dijo, nosotros. Entonces noten lo importante que es tener en claro la fe y la firmeza en eso que usted tiene claro. Firme. Porque muy fácil vendrán terremotos, sismos, lluvias y todo va a querer tumbar ¿qué? La casa. Si la casa tiene una estructura, ¿se cae fácil? No se cae fácil. Pero si la casa no tiene una buena estructura, se cae porque se cae. Entonces, en este sentido, hermanos, es que nosotros entendamos precisamente lo que el Señor nos está mostrando en su palabra, la importancia de tener la fe con firmeza. Quiero que para ello terminemos leyendo, por favor, Samuel. Primera de Samuel. Vamos a leer capítulo 2, versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Hace 8 días estábamos hablando de un joven que estaba dormido, espiritualmente, o estaba más bien muerto. Y ese joven ¿conocía o no conocía a Jehová? ¿Sí conocía o no conocía? No conocía. ¿Cómo se llamaba ese joven? Entonces miren acá el contraste. Samuel era joven y no conocía a Jehová. Y aquí estos no eran jóvenes, eran hombres. Ya eran hombres, ya tenían sus años. Y segundo, este no conocía a Jehová.
¿Estos conocían a Jehová? ¿Sí o no? No conocían a Jehová. O sea, ambos eran incrédulos, ¿sí? Y aparte de eso, ¿este era piadoso? ¿Sí o no? Era piadoso, pero era incrédulo. ¿Y estos eran incrédulos y eran piadosos o eran impíos? Pero de todos modos eran cristianos, o eran del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces miren el contraste tan fuerte que hay ahí. Y uno puede decir, no, es que pobrecitos, porque como eran incrédulos, todavía el Señor no se había revelado. Qué pobrecitos ni que nada, eran unos perversos. ¿Listo? ¿Y eran cristianos o eran filisteos, eran edomitas, eran idumeos, eran cananitas? ¿De dónde eran? Eran cristianos. Eso nos muestra, hermanos, que entre nosotros, caras vemos, corazón no sabemos. Y en que entre nosotros hay gente que, impíos, gente perversa. No son gente malas, no, es gente perversa. ¿Se acuerdan ustedes de la despedida del apóstol por allá en Hechos, en Éfeso? Dice que se estaba despidiendo de ellos y dice que les dice, de entre vosotros mismos se levantarán ¿qué? Lobos rapaces, que no qué, no van a tener lástima. Lo que hacen es que destruir las iglesias del Señor. Por eso decíamos que las iglesias pueden resbalar y pueden ¿qué? Caer, porque tienen dentro de ellas están creando ¿qué? Lobos. Lobos claramente con piel de oveja. Entonces la pregunta es, ¿yo qué soy? ¿Soy un cristiano piadoso? ¿Soy un cristiano impío? ¿Soy realmente un perverso en todo el término de la palabra? ¿O soy un perverso, pero estoy buscando al Señor? Estoy suplicando al Señor. Reconozco mi potencial de mi condición, pero yo quiero la luz del Señor. Quiero que Dios me libre y que me guarde de resbalar. Por eso hablamos de la firmeza de la fe, los fundamentos. El Señor sí está en mi corazón, sí está en mi vida. ¿Estoy agarrado al Señor? ¿Cómo están las cosas ahí? El versículo dice, versículo 3, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con Israel, con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asea para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, si notan, hermanos, era terrible lo que estaba ocurriendo allí públicamente delante de la iglesia. ¿Esta iglesia en ese momento estaba bien o estaba mal? Estaba mal. ¿Y la iglesia estaba llena de israelitas o no estaba llena de israelitas? No había más donde adorar, tocaba ahí, no había sinagogas. Y sin embargo la iglesia estaba como mal. Entonces, en ese sentido, hermanos, aquí es cuando el Señor hace su obra y dice el 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Qué tenía el joven Samuel en su vestido? ¿Qué tenía? Comprensión lectora. ¿Qué tenía? Un efod de lino. ¿Para qué era el efod? Era una pechera. Y en esa pechera, el sumo sacerdote que tenía los nombres de las 12 tribus, o sea, su lista de oración. Y la pechera se ubica cerca de ¿dónde? Del corazón. Es decir, que en un pastor tiene que estar la iglesia allí, cerca de su corazón, y tiene que estar ¿qué? Orando por la iglesia. Y en ese sentido, ¿el joven Samuel hacía eso o no? Tenía un efod como todo sacerdote. ¿Él tenía una vida de oración? ¿Sí o no? ¿Y era incrédulo o no? Y uno dice, pero ¿para qué horas es incrédulo? Dios no lo va a escuchar. El Espíritu Santo hace unas santas operaciones. Y ahí había traído al joven Samuel desde pequeñito para revelarse a él y para unos santos propósitos. Recuerden que nuestras oraciones son escuchadas porque somos santos, porque somos creyentes, porque tenemos la fe, porque es que yo obtuve la fe, o son escuchadas ¿por quién? ¿Por quién?
Nuestras oraciones inclusive a lo último terminan en nombre de quién. Es por mérito de Cristo que nuestras oraciones son escuchadas. No es porque tengamos la fe, no es porque somos super santos, no. Es por Cristo. Y en este sentido, hermanos, el relato sigue hablando allí. No me voy a extender ya mucho. Dice, versículo 30. Ustedes conocen el relato. Dios se le revela a Elí. Le dice que va a destruir su familia. Y el versículo 30 dice, por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa, Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí eternamente. Pero ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esas palabras, hermanos, yo creo que son emblemáticas para este nuevo año. Si nosotros honramos al Señor, el Señor, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a honrar. Pero si nosotros despreciamos al Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? En ese sentido, hermanos, y en ese sentido no, es que nosotros probemos esas palabras del Señor. Si nosotros lo honramos, ¿cómo? Guardando su santa ley, los 10 mandamientos. ¿Cómo? Estudiando. Cuando tenemos el espacio de enseñanza, no es el pastor enseñó tal cosa y todos, sí, amén. No. ¿Cómo honro yo al pastor? ¿Cómo honro yo a la iglesia? ¿Cómo yo honro al Señor? Si usted no honra al Señor en su vida y en su familia, no lo va a honrar aquí en la iglesia. Y si usted no lo honra, pues el Señor no va a honrar al Señor, a la iglesia. El Señor no honra a la iglesia. No. Si nosotros queremos que el Señor honre a su iglesia como lo ha hecho en varias oportunidades, entonces debemos en ese sentido temerle. Nuestro carácter es perfecto e inclusive aún en nuestro pecado debemos reflejar a Cristo. ¿Cómo yo en mi pecado puedo reflejar a Cristo? ¿Cómo? ¿Con arrepentimiento? Sí, reconociendo mi necesidad y reconozco mi necesidad frente a mi pecado cuando yo, ¿qué digo? ¿O qué pido? Cuando pido perdón. Inclusive en mi pecado puedo yo reflejar no la santidad perfecta de Cristo, pero sí por lo menos su santidad con misericordia, porque nosotros somos pecadores y todos los días y a cada momento no hacemos más sino pecar. Por eso es que tanto necesitamos del Señor y necesitamos estar en la iglesia, porque si no somos alimentados por la savia que se reparte dentro de la vid, muy posiblemente el pámpano o la rama comienza ¿qué? A desprenderse, a secarse, y entonces toca que el Padre venga y ¿qué? La corte. Y después toca quitar la rama. Pero, a grosso modo, hermanos, solamente para que nosotros tengamos en cuenta precisamente lo que nos decía el Señor en su palabra. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Para que realmente nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea iluminada, necesitamos esa Cristo. Desde que Cristo se nos dé de los púlpitos, ¿cómo se nos da? Cuando tú predicas la verdad, cuando luchas por la verdad, cuando te sacrificas por la verdad, ahí te están entregando a Cristo. Cristo no solamente mencionar el nombre de Él, no. Cristo es la verdad. Por eso la lucha por saber, bueno, ¿y cuál es la verdad? Y por eso decía el apóstol, si Cristo no resucitó, ¿va en ese entonces nuestra fe? Entonces, en ese sentido, hermanos, para que entendamos realmente lo importante que es tener una fe firme y lo importante que es la fe y el carácter cristiano. Si usted está realmente bien estructurado, cuando vengan los problemas, usted va a estar ahí, esa columna va a estar ahí. Pero si usted no está bien estructurado, eso también se da cuenta uno. Si realmente era una columna o si solamente era una pared. Porque la pared se cae, un terremoto. Pero una columna, usted ha visto, una columna se mantiene en un terremoto. Señor, te damos gracias por el Evangelio y te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque si no estamos edificando sobre el fundamento que es, realmente es vano el ejercicio de la predicación acá, Señor.